gratos estar con ustedes, amables oyentes. Un placer estar en estas audiciones de Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, que hemos estado hablando de Jesús como el gran maestro. Está conmigo, me acompañó durante toda la semana el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, como siempre. El buen deseo de que Dios les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Estaba pensando que, y lo habíamos dicho la semana, que Jesús habló, se registraron muchas de sus palabras, pero si tú miras con detención, hay tantas cosas que Él no habló, pero que su andar, su hacer, dijo muchas cosas, dejó muchas cosas grabadas en la mente de los discípulos y también a nosotros. Hubo instrucciones maravillosas, como por ejemplo el Sermón del Monte. Fíjate, en este sentido creo que Él, como el maestro de los maestros, nuestro gran maestro, recordemos que estamos tratando acerca de la educación. Necesitamos un maestro y el cielo nos envió el mejor maestro. Y una de las cosas que creo que Él nos dejó bien en claro, que tuviésemos presente que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Entonces siempre la persona va a ver lo que nosotros hacemos, más de lo que decimos. Y más aún, cuando nuestros hechos hablan diferente a nuestras palabras, eso ya le va a estar haciendo que la persona no nos considere. Entonces creo que una de las primeras cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús es que nuestra vida debe estar de acuerdo con aquello que predicamos. Claro, y una de las cosas que primero necesitábamos saber era precisamente conocer a la divinidad, conocer a Dios. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer también. Alguien a veces se desvela por conocer a algunas personas, personajes de la historia, de la Biblia o del mundo, ¿no es cierto? Se desvela por eso. Pero yo creo que tenemos la palabra de Dios como la Biblia como un conducto para conocer realmente quién es este Dios y qué gran maestro fue, porque Él en su actuar habló mucho más de lo que dijo. Y cuando dijo palabras tan ciertas que hasta el día de hoy permanecen. Fíjate lo que dice ahí en Hebreos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, entonces, hay una revelación del Padre también, porque Hebreo nos dice que Él, siendo igual a Dios, o sea, viene a estar igual a Dios, a estar con nosotros, por lo tanto nos revela al Padre, como era el Padre, porque son en esencia lo mismo. Solo con la gran diferencia, y este es un misterio, el misterio de la encarnación, que nosotros deberíamos comentar, conversar, leer, y el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender lo que fue esa concepción tan maravillosa, ¿no es cierto?, con María. Sí, pero ¿sabes? Es lindo, pero yo creo que más bien deberíamos aceptar esta encarnación por la fe, porque la verdad es que a mí me resulta imposible poder entenderlo. ¿Cómo es que un Dios infinito puede meterse en el vientre de una mujer y nacer? Estar 9 meses ahí, no. Así que no lo entiendo y tampoco lo necesito tanto como... Yo no necesito saber cómo fue para aceptar lo que Dios vino a mostrarme, a enseñarme. Si Él no lo reveló, si Él no lo reveló en la mente nuestra, creo que esa es una de las cosas que la misma Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Me parece que eso lo dejamos para sí, Dios. ahí hay un misterio, pero, ¿Misterio? sí, pero tú puedes de alguna manera conocer cómo fue cuando has visto el nacimiento de un hijo, cómo se gestó, cómo se creó. Fue exactamente igual. Ahora, la divinidad
no entremos porque la Biblia no nos va a aclarar ese concepto. Pero es extraordinario esta idea que Dios se haga hombre, viva con nosotros. El otro día yo comentaba con alguien, le decía, porque leí esto, ¿y por qué Jesús no vino, apareció a los 30 años y se elimina todo ese proceso de esos 29 años ahí estando en la tierra, viviendo como hombre, trabajando hasta que entró en su ministerio? Bueno, No, ¿sabes? Una respuesta que yo daría a eso es porque el Señor vino a enseñarnos a vivir, enseñarnos a vivir. Y exactamente. creo que eso es importantísimo, hoy más que nunca, puesto que hoy día nosotros notamos que desgraciadamente los hijos están más desobedientes que nunca a los padres. Los hijos ya no obedecen a los padres, ya no respetan a los padres. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús que Él estuvo sujeto a sus padres, aún siendo Dios mismo. Fíjate, algo que no entendemos. Estuvo sujeto a los padres siempre. Y sujeto a sus mismas leyes que él había creado. Interesante eso. Claro que sí, Es bien claro. difícil, pero es muy profundo. ¿Tú recuerdas cuando del templo lo fueron a buscar? Que dice después la escritura, y él permaneció sujeto a sus padres. O sea, él tenía la capacidad, entendió allí, ¿no es cierto?, el concepto de sumisión cuando vio todos los sacrificios, los corderos, todo lo que estaba pasando. Pero vuelvo a insistir en esta idea, dice, se ha hablado mucho de él, se ha conversado mucho, como dice aquí, de muchas maneras en nuestro tiempo. Qué interesante eso, que toda la Biblia está hablando acerca de Cristo, del Mesías. Pero hoy día, ahora, como para decir la revelación más pura, más exacta, más fidedigna, la trajo Cristo mismo en persona para revelar al Padre. Y eso sí que es grande, porque este maestro no fue cualquiera, fue nada menos que el, voy a decir así, el hacedor de todas las cosas. Imagínate si a ti te regalan un reloj y te lo regala el que lo hizo. ¿Qué te podría decir del reloj? Tiene Mira, mayor valor. tiene mucho valor, y además te podría decir cómo hizo las piezas, cómo las fabricó. Mira, te estoy regalando este reloj porque este reloj contiene todas piezas que yo hice a mano. Imagínate cómo sería eso. Ahora, piensen por un momento que Dios mismo estuvo con nosotros, Dios con nosotros, dice la Escritura, el Emmanuel, y nos reveló nada menos que cómo era su Padre. Seguimos conversando algo más acerca de revelar al Padre, cómo lo hizo, quién lo conocía más, el que había vivido con él, que había estado con él, y Juan, que estuvo tan cercano a él, ¿no es cierto?, nos va a decir unas cosas maravillosas en cuanto a Jesús, al Padre, el hecho que se haya hecho humano, que dice allí el verso 14 y el 18. Dice, perdón, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, Juan deja claro y estampado lo que significa eso, porque alguno puede decir, bueno, si era Dios, ¿no es cierto?, lo vieron todo el mundo, ¿no? No dice, no, nadie lo ha visto. Es un privilegio que tuvimos nosotros de estar con Él, pero como ser humano. Porque Él dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice. O sea, Él está incapaz de seguir y de hablar porque tiene un entendimiento limitado. Entonces se detiene en realidad en ese umbral de lo infinito, dice un autor, que en ese umbral del infinito muestra el amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Y aquí, ¿no es cierto?, nos habla en realidad Juan, que extraordinario que Él se haya revelado a nosotros. Y Él dice, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tú recuerdas el ¿Sabes? momento de la Sí, transfiguración? Tiene que sí, ser un espectáculo extraordinario para ellos, ¿eh? claro que sí. ¿Cómo se efectúan Fíjate, ciertas situaciones? yo estaba pensando mientras tú hablabas, estaba pensando en lo que sucedió con Jesús en la encarnación, porque a lo mejor nosotros hubiésemos elegido un mejor momento y un mejor lugar. Sin embargo, Jesús nació cuando
Roma había esclavizado, podríamos decir así, a los judíos, ¿ah? Los tenía sometidos. Ellos estaban bajo el imperio romano y estaban sufriendo allí. Él nació ahí, pero no solamente eso, él nació en un pesebre. Y no solamente eso, fue de padres humildes. Recordemos que cuando nació un hijo se presentaba una ofrenda, y ellos presentaban 2 palominos, que era la ofrenda la más humilde de las ofrendas. Eran de personas que no tenían gran condición económica. Entonces, él eligió, además de eso, toda su vida fue perseguido, y fue perseguido injustamente. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida tenemos que sufrir, pasar por problemas, por dificultades, no podemos decir, pero Jesús, no me puedo comparar con Jesús porque Jesús tuvo una vida regalada. Jesús él estaba siempre cuidado por los ángeles y nunca le pasó nada, nunca tuvo que... imagínate que él lo quisieron apedrear, ¿no? Estaban siempre tratando de buscar alguna forma cómo poder quitarlo del medio, cómo poder quitarle la vida, hasta que lo lograron, o con un juicio totalmente injusto. Entonces, él nació en las condiciones más desfavorables. Así que él se identifica con nosotros cuando nosotros pasamos por problemas y dificultades. Ahora es interesante porque cuando tú hablas del momento exacto, cuando él fue crucificado era el momento de ser crucificado, cuando él vivió, cuando él fue bautizado era el momento de ser bautizado, o sea, él tenía un plan trazado y en los momentos en que tenía que hacerlo como humano, lo hizo y cumplió ese cometido. Extraordinario este maestro. Ahora, ¿cómo Así podemos es. nosotros leer la mente del gran maestro? Si tú me permites un poquito antes de entrar en eso, fíjate, el Señor vino para poner a un lado las enseñanzas falsas, mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Creo que deberíamos meditar en esto también. Bueno, exactamente, Sí, sí. Hay muchas cosas que se pueden decir y hablar en realidad. claro que sí. Ahora allí en Filipenses, ¿no es cierto?, nos habla de cómo descubrir este concepto de la mente. Jesucristo, la verdad que es extraordinaria lo que podemos aprender de ese Jesús, porque uno no estoy pensando que vamos a entrar a la mente a descubrir cómo era su pensamiento, pero por sus acciones. Incluso Pablo, hablando a los de Filipenses, le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sean igual que Él. Y yo de alguna manera estoy siguiéndolo, estoy haciéndolo de Él, pero usted haga lo mismo. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que tenía Él? Y aquí empieza a detallar el concepto de humildad de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Qué dice eso? Dice de Jesús, de sus sentimientos, que él nunca usó su naturaleza en beneficio personal y tuvo tantas oportunidades de usarlas. Uno piensa a veces cuando lo hostigaban, cuando estaban detrás de él, por ejemplo, cuando lo estaban latigando, ¿no es cierto?, cuando lo estaban maltratando, la corona de espinas, podría solamente haber dicho ni una palabra, sino solamente pensaba y hace desaparecer a toda la gente. Pero él tenía una misión más sublime y por el sufrimiento alcanzó la salvación para todos nosotros, porque él no tuvo pecado. ¿Qué te parece? Que extraordinario planteamiento de ese Jesús, conociendo la mente, como él pensaba en salvarnos, como gran maestro, en darnos el mejor conocimiento. Es interesante notar también qué era lo que Pablo esperaba de los creyentes de Filipo, que quizás eran polémicos. Él esperaba que ellos aprendieran de Jesús y de su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más deberíamos someternos nosotros unos a otros por amor? Creo que eso deberíamos preguntarnos. Creo que en ese sentido
o mejor dicho, en todo sentido, el Señor Jesús nos enseña a vivir, nos enseña a vivir una vida mejor, una vida con propósito, una vida que tenga significado. Entonces, además de venirnos a mostrar la divinidad, creo que una de las cosas que el Señor hizo fue enseñarnos a vivir. Como respuesta, Pablo les dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero luego dice en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y extraordinario ese Dios que estuvo con nosotros. Si se habla de reconciliación, quiere decir que algún día estuvimos enojados con alguien, porque si no hemos estado nunca, ¿para qué nos reconciliamos? ¿Cierto? ¿No te parece? Lógico, claro que sí. Lógico. Ahora, ¿el ser humano está enojado con alguien? ¿Está disgustado? ¿Odia a alguien? Bueno, no podríamos, más que nada, creo que podríamos decir de que el pecado había hecho separación. Eso fue lo que ocurrió cuando el hombre pecó. El hombre fue el que se separó de Dios, no Dios del hombre. Entonces tenemos que tener claro eso. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. En el caso del ser humano, el ser reconciliados con Dios quizás no lo entendemos, pero porque el pecado, como tú dices, nos ha separado de Dios de una manera que a veces nos sentimos bien, pues. Incluso hablamos en contra de Dios y vociferamos algunas cosas que si Dios no fuera amor, nos haría desaparecer por lo que decimos. Pero aquí en 2 Corintios 5:16, un texto bien interesante, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Pablo está hablando de una relación, se va más allá de la opinión humana. La opinión que él dice aquí, nosotros, es una palabra enfática. Pablo le pone en contraste con los otros, quizás con los otros oponentes de la iglesia de Corintios, estos que tú decías que tenían problemitas. Esta iglesia era realmente problemática, que se iban a la letra, ¿no es cierto? Que se iban a la letra, a la ley, y daban una importancia a las apariencias externas. Pero Pablo, ¿qué dice aquí? Yo creo que Pablo recuerda, cuando está hablando de esto, recuerda su conversión, cómo hizo cambios, cómo se hizo diferente a cómo estaba. Antes, ¿no es cierto?, era el Saulo, voy a decir así, ahora el Pablo. Antes era el malo que perseguía a los cristianos, ahora es el que los ayuda y los quiere convertir, y él se transforma ahora en el perseguido. Por eso que dice acá que el 17, y aquí viene la relación que hace él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué potente versículo, ¿verdad, Horacio? Si continuamos el verso 18, donde dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Eso creo que debemos subrayarlo. Es Dios el que toma la iniciativa, no es el hombre. A veces nosotros decimos, cuando yo encontré a Dios, no soy yo el que encuentro a Dios, es Dios el que me encuentra a mí. Es Él el que siempre ha estado buscándome. Y en este caso, dice, esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora resulta que fue Dios, la divinidad, la que estaba involucrada en nuestra salvación. Es Dios el que envió a Cristo. Cristo vino a tomar nuestro lugar, no porque nosotros se lo pidiéramos, no porque nosotros estuviéramos dispuestos a recibir esto, porque imagínate, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, si nosotros estamos reconciliados con Dios, tenemos que llevar esta palabra de reconciliación a aquellos que no lo están.
porque aquel que no está reconciliado con Dios es presa fácil del enemigo y él va a tratar de hacerle la vida imposible y de llevarlo a la perdición. Pero Dios ya nos ha reconciliado y esto es muy importante, no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados, los borró. Ahora eres hijo mío, te pongo mi manto de justicia. Ahora, fíjate, el problema radica en que yo veo las cosas totalmente diferentes a lo que Dios las ve y a lo que los demás las ven. Porque, por ejemplo, resulta que tú eres un mentiroso, pero yo digo solamente mentiritas piadosas, cuando mucho, o mentiritas blancas, pero no las mentiras que tú... ¿ah? Entonces, los demás pecan con premeditación y alevosía. Yo peco porque de vez en cuando, bueno, uno se cae, uno tiene algún problemita, sí. ¿Te das cuenta? Miramos, siempre somos demasiado a cada uno de nosotros, siempre miramos que lo que los demás hacen está mal, pero lo que yo hago tiene justificación. Y ahí es donde nos engañamos a nosotros mismos y estamos rechazando aquello que el Señor nos está proveyendo. Los primeros alumnos del gran maestro, increíble, que fueron los que cuidaban... Un grupo de pastores. Claro. Grupo de pastores, luego los magos, que eran personas inteligentes, y Herodes, que también tuvo revelación. Mira qué distintas formas se tomaron las cosas. Los pastores estaban conversando acerca del Mesías, cuándo vendrá el Salvador a sacarnos de esta situación, y Dios les viene y le avisa en una noche, ¿no es cierto?, de pastoreo, y les da a conocer dónde iba a estar, que había nacido, y dice que dejaron el rebaño, y yo estoy pensando en lo que eso significa, y se fueron a ver a Jesús, y lo encontraron. Qué buena decisión. Y los magos lo mismo, y surtieron de un beneficio económico a la familia para afrontar las situaciones después. Pero el caso de Herodes... Bueno, lo comentábamos durante la semana, él tuvo una oportunidad de oro y la dejó pasar. Creo que eso debería también a nosotros hacernos meditar cuántas oportunidades el Señor nos está dando a cada instante. Y a veces nosotros las dejamos pasar, no las tomamos en cuenta. El Señor nos llama de distintas formas. A veces los mismos problemas son un llamado de atención para que nosotros volvamos como corresponde al Padre, para que busquemos la semejanza de Cristo en nuestra vida. Entonces, Herodes tuvo la mejor oportunidad. Él dijo que quería ir a adorar al Señor. Eso era una gran mentira. Si hubiese sido verdad, la historia habría sido cambiada. Seguramente, estoy completamente seguro de que al ir a adorar con un corazón sincero, por muy malo que hubiese sido, si hubiese ido allí, creo que habría vuelto transformado y la historia se habría escrito de otra manera. Lo mismo le ocurrió con Pilato. Estaba pensando en Pilatos, que Pilato también tuvo una oportunidad de oro. La esposa misma le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Y él sabía que era inocente. Entonces, el Señor nos habla de muchas maneras tratando de darnos la oportunidad que nosotros la aprovechemos. Bueno, amables oyentes, hay mucho que conversar. Les dejamos a ustedes la inquietud para que siga buscando y conociendo a este Jesús como el gran maestro que le puede enseñar tantas cosas maravillosas. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Bueno, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Nuestro mejor deseo de bendiciones y será hasta cuando Dios lo disponga. Bendiciones.